pues quiero saludar a la licenciada Irma Montenegro, que es abogada, laborista de BDS Asesores Panamá. Es un gusto saludarle. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre, bueno, saludos a toda la teleaudiencia y gracias por el espacio que nos brindan en el día de hoy. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco describiendo cuáles son los principales aspectos que le dan la personalidad a ese término de fuero. Lo hemos escuchado casi siempre asociado al fuero de maternidad, pero tal vez desconocemos que existen otros tipos de fueros. Y bueno, vamos a hablar un poco de las características propias. Por supuesto, parto del punto de, pues, ¿qué es un fuero, no? Es una protección legal que se le concede, pues, a ciertos trabajadores contra la acción de un despido directo que pretenda ejecutar un empleador. Como bien lo comentó, existen, aparte del fuero de maternidad, contamos con otro tipo de fueros, tales como el fuero electoral, fuero por enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas, fuero por denuncia de falta de inscripción o evasión de cotizaciones a la Caja de Seguro Social, está el fuero de personas con discapacidad, tenemos fueros de padres, madres, tutores o representantes legales de personas con discapacidad, fuero para trabajadores con enfermedades de transmisión sexual y el VIH, fuero de paternidad, fuero de trabajadoras con endometriosis, fuero sindical, fuero de negociación, huelga y arbitraje. Estos son pues básicamente el listado de fueros con los que contamos aquí en Panamá. Hablemos un poco de las características cuando hablamos, por ejemplo, de los beneficios o cómo favorece al colaborador. Esto no lo protege específicamente de algunos aspectos como estoy en un periodo de prueba, voy a cogerme al fuero. No, no aplica. Hay algunas situaciones específicas en las que no aplica. Claro que sí. El fuero laboral no aplica cuando se dan por lo menos casos de renuncia, vencimiento del contrato, conclusión de obra por muerte, el periodo de prueba y el mutuo acuerdo. Y en ese caso, cuando un trabajador amparado con el fuero se da una situación en la que falta, que justifica en una falta que justifica su despido, ¿qué sucede? Bueno, en ese escenario, las empresas, una vez cuenten con una causa justa de despido de las contempladas en nuestra normativa laboral, sumado al caudal probatorio, tienen que solicitar mediante abogado una autorización de despido en los juzgados seccionales de trabajo, quienes finalmente son los que van a determinar, conforme a las pruebas que consten en el dossier, si aplica o si autorizan o no, perdón, el despido de este trabajador. Para que una empresa, en el caso que se dé una de esta situación que acaba de enumerar, Ujú. necesite cesar los servicios del trabajador, Sí. y dentro de esa figura hay un tiempo específico en el que se solicita, hay un proceso de documentación que tiene que presentar. Sí, para efecto de meter un proceso de autorización de despido se tienen 2 meses desde que ocurrieron los hechos o 2 meses desde que la empresa tiene conocimiento si es delito. Es decir, se tienen 2 meses para presentar el proceso. Es un proceso que tarda un par de meses en salir porque incluso puede llegar hasta la Corte Suprema y mientras se dé ese trámite de ese proceso, que finalmente hay una sentencia en firme, el trabajador debe permanecer en la empresa. Exacto, entonces esto debe pasar por juzgados seccionales de trabajo. Correcto. Ellos son la competencia que tiene, pues, en este tipo de procesos, son los que finalmente deciden. Es un proceso que obviamente puede ir a un tribunal superior o a una corte, sin embargo, pues, es más que todo los magistrados y jueces laborales. Y bueno, también hablándoles un poco también sobre sobre ese aspecto del tipo de fuero, si hay, por ejemplo, un delito comprobado, ahí sí no aplican los Sí. 2 meses, Serían sus 2 meses desde que tiene desde que conocimiento. se tiene conocimiento. Exactamente, desde que tiene conocimiento. Pero lo cierto es que se tienen 2 meses para poder presentar este proceso. Claro. ¿Qué sucede en la contraparte cuando es el colaborador que solicita, por ejemplo, que se aplique el fuero? Em, una vez que sale, no sé si es una resolución de parte de quien tiene que determinar desde el punto de vista judicial sí. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿El empleador
puede decir, me niego y voy a apelar. ¿Qué sucede en esa dinámica? Porque supondríamos que todo fluiría de manera en el que yo hago la solicitud que se aplique fuero, ya sea, no sé, trabajador de paternidad, de personas con discapacidad, y se niega la contraparte. ¿Qué sucede en esa dinámica? Ok, es importante hacer una aclaración. Si un empleador Ajá, realiza o ejecuta un despido y ajá, posteriormente se entera, porque muchas empresas se enteran que un trabajador tiene un fuero laboral cuando tienen al funcionario del órgano judicial en la puerta. es O sea, correcto. muchas veces porque el trabajador no está obligado a decir que tiene alguna condición de enfermedad o que tiene algún hijo con algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Si el empleador lo despide, obviamente dentro de su desconocimiento, hace el despido, este trabajador puede solicitar el mismo, el reintegro a su puesto de trabajo y pago y solicitar a su vez el pago de salarios caídos. La empresa, una vez notificada, le dan 3 días para que pueda impugnar el proceso de reintegro, obviamente evaluando y considerando los argumentos utilizados el trabajador y sobre qué base habla o indica que tiene un fuero y en esa medida la empresa pues poder defenderse. Y en ese caso usted acaba de enumerar algo particular. El Ujú, empleador o el empleado tal vez no está obligado a dar cierta información de su dinámica ujú, en el núcleo familiar, pero como asesores, porque ustedes no solamente ven el tema de cómo se aplica la ley y las protecciones ujú. parte y parte, ¿qué recomendarían? Porque antes de llegar a ese punto, como usted dice, que estén los funcionarios tocando la puerta de la empresa por una situación X, ¿qué recomendación dan ustedes como asesores? Bueno, mira, evidentemente la empresa puede tal vez al principio darse cuenta de alguna situación. Lo cierto es que si se pregunta Ujú, mucho sobre estos temas, ujú. puede incluso llegarse a caer en un tema de discriminatorio, o sea, Ah, claro, o un claro. tema que puede afectar otro tipo, o que puede conllevar otro tipo de situaciones. Entonces, como es una delgada línea Exacto. que tiene allí, digo, puede que el trabajador lo diga sin ningún problema, pero puede que el trabajador no lo diga. Así Entonces, es. ni el trabajador está obligado ni recomendamos tampoco que la empresa haga énfasis en esas situaciones que puede, pues, conllevarle tal vez alguna denuncia ante el Mitradel o cuestiones así, ¿no? Que hay que, pues, obviamente evitar. Es interesante eso que señala, porque es cierto. Ujú, Digo, también hay escenarios propios como el volumen o el tamaño de la empresa, porque tal vez si es una empresa con ujú, un equipo de colaboradores pequeño, mediano, en el que hay una comunicación más directa entre quienes encabezan o dirigen la empresa y los colaboradores, es muy probable que en alguna conversación de esas cercanas, en el tiempo ujú. de almuerzo o algo, uno va conociendo específicamente detalles de cada colaborador, pero imagínense, una tan grande es sumamente complicado. ¿Qué Exacto. pasa si el empleador se niega a cumplir con la orden de reintegro? ¿Hay algún tipo de sanción, multas? ¿Qué sucede en ese aspecto? Claro que sí, mientras el empleador no reintegre al trabajador, el juez puede ponerle multas compulsivas, ya que, o multas compulsivas y progresivas, e incluso el apremio corporal. Háblenos O un poco sea, de esos términos para el que no está muy familiarizado. ¿Qué representa, por ejemplo, compu- una multa compulsiva y progresiva? son esas que el juez va, por decirte algo, te pongo un monto, pero mientras te exista la renuencia por parte del empleador, va a ir sumando por día, ¿no? Va a ir subiendo el monto por día. Entonces, traduciéndotelas en un escenario más fácil, Es, que es eso, pues, que el juez va a ir en esa medida también subiendo ok, entonces son compulsivas, progresivas o incluso apremio a corporal. premio corporal. Ujú. Y el apremio corporal sería Detención. detención. Ok, Ujú. interesante. Me gustaría solamente repasar para la audiencia que sintonizó a medio de la conversación Claro. los fueros laborales que existen en Panamá, porque aquí estaba contando que tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si no me equivoco. Oh, sí, son varios, fuero de maternidad, fuero de huelga, fuero de negociación, arbitraje, fuero de enfermedades, que de trabajadoras Crónicas. con enfermedades de endometriosis, Ujú, fuero de discapacidad, fuero de trabajadores con ITS o VIH, fuero de paternidad, fuero de personas con discapacidad, de madres, padres, tutores que tengan hijos con algún tipo de discapacidad, el fuero de enfermedades crónicas, degenerativas, que es uno también de los más comunes que hay, y fuero por denuncia por falta de inscripción o evasión
de cotizaciones ante la Caja de Seguro Social. Muy interesante. En el caso Y que fuero alguien... electoral. Ah, cierto, el fuero electoral también, que es uno de los que está dentro del Ajá. listado. Licenciada, y dentro de esa posibilidad, ustedes podrían asesorar a alguien que en este momento está escuchando y dice, ¿sabes qué? Creo que hay una situación allí que necesita orientación, no sé, ya sea por personas con discapacidad o cualquiera de los que ha mencionado. Incluso me quedo pensando con el tema del fuero de paternidad que hay también cierto desconocimiento en torno a, estamos más familiarizados con el de maternidad. Sí. Ustedes los pueden asesorar y le preguntaría, aprovechando que hablamos del foro de paternidad a grandes rasgos, le preguntaría específicamente por eso algunas características que usted destacaría. Del fuero de Fuero de paternidad. paternidad, exacto, y en ese caso se pueden asesorar con ustedes ya de una manera más personalizada, pero solamente como para una referencia para la audiencia. Ok, el fuero de paternidad consiste en que el padre del menor no puede ser despedido de su empleo durante los meses de gestación y luego del parto por el término de un año, salvo autorización previa basada en una causa justa de despido. Esto, ¿en qué momento se da la suspensión de este fuero? El Claro. fuero se suspende si se comprueba que la mujer en gestación o posterior al parto llega a tener un trabajo formal y en caso de fallecimiento del menor. Y en Esto ese, tiene una serie de requisitos que se claro, deben cumplir. No es que si vas a tener un hijo aquí, un hijo allá, es que todos, sí. todos te cubren Me un imagino que fuero de tiene que tener paternidad. algún tipo, el papá tiene que haber reconocido al niño, me imagino algunas características. Y tener la persona que esté declarada en el contrato de trabajo Ajá. durante lo que se da la relación laboral. Muy Ujú. interesante. Yo creo que bueno, ahí nos podríamos detener a profundizar, no nos alcanza el tiempo para hacerlo, pero le agradecemos este primer Claro. pantallazo. En caso de que alguno de nuestros oyentes necesite asesoría sobre los fueros, esta protección legal contra la terminación laboral, ¿de qué manera pueden contactarle a usted y al equipo de BDS? Con todo gusto, el teléfono directo de nosotros es el 830-2190 y el correo electrónico es contáctenos@bdsasesores.com. Estamos a completa disposición. Siempre es bueno pues asesorarse y tener un conocimiento sobre este tema tan particular y tan especial, ¿no? Claro. Que a veces lleva demora y todas estas cosas, ¿no? Y que es importante hacer docencia sobre Sí, el mismo, ¿no? Yo desconocía que habían más de 10, tantos fueros. 11. Claro, claro, estamos casi siempre destacando específicamente, como le mencionaba hace un ratito, el de maternidad, pero muy interesante el repaso que ha hecho. Ojalá podamos en algún momento, licenciada Irma, un día profundizar, tal vez con la mitad de algunos y Claro, hacer un segundo bloque con la otra mitad y destacar esa información tan valiosa. Así que por ahora, agradecidos que los puedan seguir en redes sociales que también están como @BDS Asesores. asesores, no, gracias a ti por el espacio y gracias a todos los oyentes por la oportunidad y bueno, siempre es importante tener conocimiento sobre todos estos temas. Excelente. Bueno, que tenga buen día y feliz inicio de semana. Gracias, buen día.